Ok, esto que estamos viendo aquí es Jupyter Lab. Está instalado por defecto cuando instalaron Anaconda. Para lanzarlo tienen que arrancar el Anaconda Navigator y picarle en Launch. Jupyter Lab como tal es una variante de Jupyter Notebook, que varios de ustedes me dijeron que ya estaban acostumbrados. Y se puede programar en Python, así como en algunos otros tipos de motores, pero el principal que vamos a programar es Python. Cuando ustedes lo arrancan, arranca de esta manera, y aquí ustedes pueden elegir alguno de los núcleos que están predisponibles. Y para arrancarlo en Linux tienes que instalar Jupyter Lab con pip install Jupyter Lab y se lanza con el comando Jupyter-lab y arrancas el motor y se abre generalmente se instala en el localhost 2.88.88.9 diagonal lab, mi querido Hugo. O sea, se arrancaría algo así. Pero previamente en la línea de comandos ya tendrías que haberlo instalado y haber arrancado el motor de Jupyter Lab. ¿Ok? Entonces vamos a crear una carpetita así para que más o menos veamos. Este está bueno, es uno de los forks de Jupyter Notebook y más o menos es muy parecido a Colab. Estuve checándola en estas 2 semanas. Varios de ustedes me dijeron que por qué no damos la clase en Colab. Y Colab es muy similar a Jupyter Lab, solo que está sobre la plataforma de Google. No me gusta mucho depender tanto de Google, entonces me gusta más de una instalación local y este es como un punto intermedio entre esos dos. ¿Qué pasó? ¿Quién? ¿Aló? Ujú. ¿Se acepta información? Bueno, ¿qué ventajas tiene? Eh, para dar la clase tiene la ventaja de que tenemos incorporado Markdown, que es una extensión de LaTeX, por así decirlo. Si ustedes ya saben programar en LaTeX, pueden utilizar perfectamente Markdown. Y nos permite, pues, ir escribiendo el texto de qué es la fórmula que estamos haciendo sin necesidad de un pizarrón externo. Seguramente voy a seguir usando el pizarrón entonces para hacer los dibujitos y gráficas que se necesiten. Pero para ahorita me gustaría primero dedicarle un poquito a el entorno de Jupyter Lab y cómo se parece a Colab y a Jupyter Notebook. Entonces, ¿ahorita hay alguna duda de lo que hemos visto en el curso? Pregunta. Sí, no, quién sabe. Ok, entonces empecemos con un proyecto nuevo de Python 3. Y ahorita hacemos lo de interpolaciones, ¿no? Entonces, cuando ustedes crean un proyecto nuevo, les va a abrir una libretilla en blanco con una línea que por defecto va a estar en código explícitamente en Python 3, porque fue el único kernel que tengo instalado y el que elegí, ¿no? Cuando creé. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Aquí podremos hacer todo lo que podríamos hacer en un script normal de Python. Por ejemplo, podemos hacer que 5 más 5 y para ejecutar la línea solo tienen que hacerle Shift Enter. Les va a dar 10, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Podemos hacer un ciclo for. Range 10 y que nos imprime en pantalla, ¿no? Print y le ponemos al enter y lo ejecuta. ¿Qué ventajas tiene respecto a correr el script completo en Python? Las ventajas es que podemos ir modificando solo una parte del script sin modificar el resto de la parte. Por ejemplo, vamos a hacer n, que n sea igual a 10. Le damos enter y entonces ya tengo una variable n igual a 10 guardada en la memoria. Y entonces ya puedo pasarle for i in range n. Ups. Print i, ¿no? Y entonces ya me imprime de 0 a 9. Y digamos que acá abajo queremos hacer otra cosa, que sea n igual a 15.
y yo quisiera volver a ejecutar la celda de arriba con el nuevo valor de n, pues solo le vuelvo a ejecutar y solo ejecuto este código que yo tengo aquí. No tengo que volver a ejecutar todo. Desventajas. Esto me ha pasado mucho cuando me entregan los programas en Jupyter, ya sea Jupyter Lab o Jupyter Notebook. El problema es que cuando lo quieren correr de manera externa, tienen que ejecutarse todas las celdas y no necesariamente vamos a obtener el resultado que a ustedes les dio cuando lo corrieron en su máquina y creyeron que ya habían resuelto el problema del examen o de la tarea. Por ejemplo, que yo les hubiera dicho, escríbame del 0 al 15 o del 1 al 15, ustedes dirían, ah, este código ya está bien, ¿no? Me imprime del 1 al 15. Y en su pantalla a ustedes ya les corrió. Pero cuando nos lo mandan a nosotros y nosotros lo ejecutamos, se ejecuta con el que corra todas las celdas. Y lo que va a pasar es que cuando llegue a ejecutar esta celda, n va a valer 10. Y solo me va a imprimir del 1 a 10 y el código no va a ser lo que yo les pedí. Y lo que van a hacer Salvador y Brandon es bajarles puntos porque el código no hace lo que les pedimos, a pesar de que cuando ustedes lo corrieron en su máquina, sí lo había hecho. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Todo bien? Ok. ¿Qué ventajas tiene? Ventajas es que para ir escribiendo el código es más sencillo en Jupyter Notebook. Y eso lo quiero que lo veamos ahorita. La semana pasada vimos cómo hacer interpolación lineal, ¿no? Entonces vamos a volver a dar rápidamente esa clase y luego vamos a avanzar un poco en el temario, pero vamos a hacerlo desde Jupyter Notebook. Entonces descartamos esto que es basura y empecemos. Entonces, la interpolación lineal, lo que hacíamos es que dados dos puntos, yo puedo encontrar una única línea que va a pasar por esos dos puntos, cuya pendiente es y1 menos y0 y x1 menos x0, y la ordenada al origen es y0 menos x0 por y1 menos y0 entre x1 menos x0, ¿no? Y entonces, pues la interpolación lineal, la función que para cualquier x pasa por los dos puntos que yo le di, el x0, y0, x1, y1, está dada por la ecuación mx más b, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, me faltó decir eso. Podemos agregar. F de x es mx más b. Vamos de nuevo, ¿no? Entonces, esta es la ecuación de una línea que pasa por los dos puntos, ¿no? Y bueno, ya sustituyendo el valor de m y de b, pues llegamos a esta ecuación. Entonces, vamos a hacer el código que interpole linealmente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es importar las bibliotecas. La primera biblioteca y la que siempre van a estar importando que hagan algoritmos numéricos en Python es import numpy ascendee. NumPy incluye la gran mayoría de utilidades numéricas que nos sirven y generalmente para no estar escribiendo todo el nombre, como que la industria lo ha reducido a impórtalo como NP. Entonces, siempre que vean NP, estamos viendo NumPy. La segunda biblioteca que vamos a importar es una para graficar. Entonces, por recomendación de Salvador y Brandon, vamos a empezar a usar Plotly. Entonces, vamos a importar Plotly y Graphic Objects as Go. Como les había dicho, los años anteriores, los 8 años anteriores, había estado usando Matplotlib, pero Matplotlib no se integra adecuadamente con JupyterLab. Y la realidad es que Plotly es como el futuro en cuanto a Machine Learning. Entonces, cuando lleguemos al bloque 4, sí o sí nos vamos a cambiar a Plotly. Entonces, por recomendación de ellos dos, pues de una vez nos cambiamos a Plotly, ¿no? Y ahorita vamos a dar un curso rápido de cómo hacer gráficas. Entonces, lo primero que hicimos fue definir nuestra función de interpolación lineal. Para definir la función de interpolación lineal, pues si recuerdan, necesitábamos
linear interpolation. Y necesitamos dos puntos, ¿no? El punto x0 y el punto x1. Y un valor x a interpolar. Y entonces, pues para calcular el valor de la pendiente, simplemente agarramos y utilizamos la función de acá arriba, ¿no? M va a ser igual a x0. Y x0 yo lo estoy pasando como un arreglo, ¿no? Como una lista con dos valores. X0 va a ser mi punto 0 y va a incluir el valor de X y el valor de Y. Entonces, ¿cuál es el valor de Y? ¿Qué índice tiene Y si estoy pasando una tupla de 2? ¿Alguien se acuerda? ¿No? ¿Nadie? ¿Cuál es el índice 0 de un arreglo de dos valores? Pues es el X0, ¿no? Y el índice 1 pues, sería el Y0. Entonces, la pendiente va a ser X1 menos X0 índice 1 entre X1. A ti te marcó que no había un módulo llamado Plotly. Por defecto, Anaconda debería tener instalado Plotly. Si no se los instaló, el comando para instalarlo sería conda install Plotly. Tanto en... Abran una terminal. A ver, les comparto rápido mi pantalla. Abran una terminal de Windows. Esta es una PowerShell. Entonces, para instalar sería conda install Plotly. Ese sería el comando. No tengo idea de por qué está tardando tanto. Creo que ya instalé demasiadas cosas, por eso se tardó tanto. Si alguno tiene instalado Python con pip, el comando es pip install plotly y ya con eso debería quedarles. Y bueno, a mí me salió que ya estaba instalado porque ya lo instalé. A ustedes les debería decir que va a instalar alrededor de 4 paquetes, que es Plotly y sus dependencias. Y después de eso tienen que reiniciar Jupyter Lab y ya debería cargar el módulo. No funciona. ¿Estás en Windows o estás en Linux, mi querido Leo? En Windows. ¿Tienes Anaconda instalado o instalaste Python 3 solo? Si tienes Anaconda, una de las maneras es irte a paquetes y de ahí buscar Plotly y instalarlo desde aquí. Le pones, lo seleccionas y le aplicas Apply y te debería instalar. Si no, si no te instala desde aquí, que también puede pasar, como les mostré, abren la terminal. Ah, ya sé qué te pasó. No eres administrador. Te debe haber marcado el error de que no tenías permisos de administrador. ¿No es así? ¿Intentaste hacer conda install Plotly? Me puso que no se reconoce como comando interno o externo. Ok. Eso quiere decir que cuando instalaste Anaconda no lo pusiste en el entorno de variables del sistema.
Aquí está. Para que puedas correr Conda, tienes que tener agregado Anaconda dentro de las carpetas que Windows busca a la hora de buscar un programa. Para hacer eso, la forma más rápida que yo conozco es píquenle a Cortana y póngale variables. Y la primera que les debe salir es editar variables de entorno del sistema. Le pican ahí y les va a salir este diálogo. Se van hasta la parte más baja y le pican al botón de variables de entorno. Y la variable de entorno que tienen que modificar está dentro de variables del sistema, path y edit. Y entonces te toca añadir, mi querido Leo, estas tres. Si quieres, tómale captura de pantalla o algo. Las más importantes son Anaconda 3, la de Bean y la de Scripts. Por eso no encuentra Conda. Tienes que tenerlo en tu variable de entorno del sistema. Si a alguien más le pasa eso, añadan Anaconda a su variable del sistema. Obviamente añádanlo en la dirección en donde está, ¿no? Esta es la dirección por defecto. Yo les recomiendo que lo dejen ahí. Y... ok. Y bueno, ese fue el curso rápido de cómo componer Anaconda. Si no les sale, y esto a veces llega a pasar, a veces resulta más sencillo desinstalar Anaconda y volverlo a instalar. Y eso a mí también ya me ha llegado a pasar de que mi sistema estaba como muy extraño. Había como una corrupción, no, ¿cómo has dicho? Como conflicto entre los diferentes instalaciones de Python que yo tenía, que fue lo que me pasó la semana pasada, que ya no ejecutaba bien Spider. La manera más sencilla fue desinstalar Anaconda y volverlo a instalar. Y el punto importante es cuando están instalando Anaconda, al final de la instalación de que descargó todos los paquetes y los instaló, les dice, ¿deseas agregar Anaconda a las variables de entorno del sistema? Y por defecto viene seleccionado como que no. Pero yo personalmente les recomiendo que siempre le digan que sí. Excepto en Mac. En Mac no se los recomiendo. Pero en todos los demás sistemas operativos, Linux, Windows, yo les recomiendo que lo pongan para que inmediatamente jale Anaconda. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? Entonces seguimos. Ok, entonces la interpolación lineal se hace con las ecuaciones de aquí arriba. Espero que todos se aprendan cómo interpolar una línea a 2 puntos. Es muy importante, la van a usar constantemente. No es broma. Entonces, la pendiente, pues es y1 menos y0 entre x1 menos x0. Y la ordenada al origen, pues es el valor en y0, ¿no? Y0 tiene que ser x0 por la pendiente más la ordenada al origen, y de ahí puedo despejar la ordenada al origen y pues obteníamos esto, ¿no? Entonces simplemente nos tocaría dar b es igual a, quedábamos que era y, sería x0, 1, menos x0, 0 por m. ¿Sí, no? Y entonces, pues sin regresar la interpolación lineal, pues simplemente es return m por x más b. Y para ejecutarlo, pues simplemente le ponemos Shift Enter. ¿No se escucha? ¿Alguien más no me escucha aparte de Hugo? Yo escucho bien. Ok. Yo no tengo ningún problema.
Ok, ok. No, entonces creo que sí es tu audio, mi querido Hugo. Ok. Entonces, bueno, aquí le ejecutamos, ya le agregamos y pues vamos a leer los datos a interpolar. ¿Se acuerdan cómo leíamos los datos a interpolar? O bueno, antes de eso vamos a probarla. Para agregar una línea para probarla, vamos a agregar aquí y denme rápidamente 2 puntos. ¿Qué puntos se les ocurren? -3 y 5 y el otro punto 0,0. Y el otro 0,0, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la ordenada al origen? Pues 0, ¿no? Ya tenemos el punto donde corta. Entonces, vamos a decirles, por ejemplo, que nos diga cuánto vale la línea, que nos grafique esta línea, ¿no? Entonces, vamos a decir que X y vamos a generar una serie de datos. ¿Cómo generalmente generaríamos una serie de datos? Esta parte creo que no la habíamos visto, entonces le voy a dedicar un poquito de tiempo. Generalmente ya se conocen ustedes una forma de generar una lista de datos, ¿no? Con range. ¿Se acuerdan de range? Sí. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo con range primero. X igual a range y que sea de -5 a 10, ¿no? Y entonces vamos a decir que Y sea los valores de X de la línea que pasa por ese valor, ¿no? Entonces Y vamos a hacer que sea linear interpolation. Vamos a pasar el X0, el X1 y los valores de X. Y vamos a decirle que nos lo imprima, ¿no? Que nos imprima X, Y. ¿Qué pasó aquí? Ah, ya. Le estoy pasando una lista. Las listas como tal no funcionan muy bien con los operadores por. Entonces es mejor convertirlo en un arreglo. ¿Por qué me dijo que no está definido? Ah, no ejecutado import. Ok. Entonces, range me genera la lista de -5 a 9, ¿no? Entonces, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9. Y la interpolación lineal, pues es la línea que pasa por estos dos puntos. Entonces, el 0, 0, pues es el quinto punto. Vamos a... no me los traspuso. Vamos a hacerlo diferente para que me los imprima como X y Y, ¿no? Entonces, for i in range len X y que nos imprima X y, Y i.
Profesor, creo que yo no lo escucho. Ahora sí. Ah, perdón, sí tenía apagado el micrófono. Ok. Entonces, había un error en la fórmula. La pendiente era Y1 menos Y0, ¿no? Y los Y son los que tenían el índice 1. Y aquí yo tenía el índice 1. Entonces yo estaba haciendo Y1 menos X0. Al abajo tenía que ser X1, ¿no? Entonces, la razón por la que siempre les digo que prueben su código, por la que añadí esta celda, fuera para probar que estábamos haciendo bien una interpolación lineal. Entonces, este nada más fue como una prueba, ¿no? De que la función estaba bien definida. Y aquí, como podemos ver, pues el menos 3,5 sí pasa la línea por ahí, y el menos 5 y el 0,0, que era el otro punto, pues la línea también pasa por ahí, ¿no? Entonces, esta función de interpolación lineal ya funciona. Y ahora ya podemos proseguir. Entonces, vamos a interpolar líneas. Si se acuerdan, teníamos estos datos experimentales. Müller et al. Es un artículo. Es la susceptibilidad magnética del paladio silicio líquido. Entonces, estos son datos experimentales. Pero, pues, están dados para unas concentraciones completamente arbitrarias que Müller pudo fabricar, ¿no? Y a veces nos gustaría, por ejemplo, encontrar en qué momento la susceptibilidad vale 0. Nos gustaría ver para qué valor, cerca de qué valor está, ¿no? Y una de las maneras es hacer una interpolación lineal. Entonces, para leer, primero para poder interpolar los puntos de Müller, primero hay que leer el archivo de Müller. Entonces, primero durante los primeros 3 bloques lo vamos a hacer a mano. Ya que estamos viendo Machine Learning, veré cómo se hace con otra biblioteca, pero no está tan difícil hacerlo, entonces por eso me gusta hacerlo a mano. Entonces, primero vamos a abrir un archivo. Para abrir un archivo, la clase pasada habíamos visto algo así, ¿no? Mi archivo igual a open, nombre del archivo, que sería en este caso Müller.csv, ¿no? Y abrirlo en forma de lectura. Así fue como lo hicimos la clase pasada, ¿no? El problema es que si el archivo no existe, lo único que va a pasar es que les va a marcar un warning y el código se va a seguir ejecutando. Y a veces nos gustaría como tener un código con un poco de failsafe, que les indique a ustedes que sí se leyó el archivo. Y para leer archivos de manera moderna en Python, se incluye... ¿Ya pudiste, Leonardo? A ver, me regreso rápido para Leonardo. Es import plotly .graph objects as go. Para los que ya pudieron instalar Plotly, nada más nos regresamos a la biblioteca. Ok. Entonces, para leer el archivo, vamos a hacerlo con with open. Nombre del archivo sería Müller.csv. En modo de lectura, as mi archivo. Muy bien. Entonces, esta línea lo que les voy a decir es, trata de abrir el archivo en modo de lectura. Y si lo pudiste abrir, ejecútame esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a guardar todas las líneas del archivo en una variable llamada líneas. Líneas igual a mi archivo.readlines. ¿Ok? Aquí solo voy a hacer eso, no voy a hacer absolutamente nada más. Y vamos a ejecutarlo. Y como podemos ver, no marcó ningún error porque pues el archivo está aquí, ¿no? Müller CSV. Entonces ya tengo todo esto. Va a ejecutar toda esta línea de códigos y automáticamente me va a cerrar el archivo. Esto lo que hace es garantizar que el archivo se abre correctamente y garantizar que el archivo se cierre correctamente. Esto evita problemas de memoria cuando abrimos bases de datos muy grandes. En este momento es un archivo de texto de
15 líneas, 14 de hecho. Entonces realmente no es grande, realmente no es nada pesado, pero al final del curso espero que sí abramos bases de datos más grandes que sí pueden saturar su memoria. Entonces es importante abrirlo de esta manera, con with open as my archivo. Ok, entonces ya que tienen esto, hay básicamente dos maneras de proseguir. La primera de ellas es si ustedes ya saben cuántas columnas tiene su archivo. ¿Cuántas columnas tiene el archivo de Müller? Pues tiene 2, ¿no? Entonces, si ustedes ya saben cuántas columnas tienen, pues prosiguen y hacen el código como si ya supieran. Pero si no saben cuántas columnas tienen, es conveniente que ustedes primero calculen el número de líneas. Entonces, el número de columnas lo vamos a definir leyendo la primera línea. Entonces, vamos a leer la primera línea y vamos a dividirla. ¿Se acuerdan cómo se divide una línea? ¿Alguien se acuerda? Es con split, ¿no? Y le decimos cuál es el carácter con el que queremos dividir. Entonces, cuando hacemos esto, pues me va a dividir en dos columnas, la 00 y el 137, ¿no? 107.37. Y entonces, el número de columnas, pues simplemente es la longitud de la variable auxiliar. ¿Para qué vaya a hacer eso? Ahora voy a definir un arreglo, una matriz, en donde voy a guardar todas las columnas. Y para hacer eso, voy a utilizar una función de NumPy. Entonces, vamos a definir la función datos y lo vamos a definir como un arreglo. Y un arreglo vacío, empty. ¿Por qué empty? Porque yo lo voy a llenar. ¿Y qué longitud va a tener? Pues la longitud del número de renglones, coma el número de columnas. Y bueno, empty está esperando una tupla, entonces hay que meterlo entre dos paréntesis. ¿Quedó claro qué hace empty? Este es el momento antes de seguir. Sí, ¿no? ¿Puedes repetirlo, por favor? Ok. Empty me va a generar un arreglo, una matriz, esencialmente. Y me lo va a generar con el número de renglones. El número de renglones, pues obviamente es el número de líneas que tengo. Y el número de columnas que lo acabo de calcular cortando la primera línea, ¿no? Entonces, como vimos, pues yo tengo dos columnas y 14 renglones. Entonces yo espero que empty me genere un arreglo vacío de 14 por 2, ¿no? ¿Y qué es lo que me va a generar? Pues me generó un arreglo de 14 por 2, ¿no? Una matriz de 14 por 2. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, gracias. Sí, ¿no? ¿Está vacía la matriz? Pues, no. ¿Qué datos tiene ahí? Pues tiene un 8 por 10 a la menos 302. Eso es prácticamente cero, ¿no? Luego tiene un 0. Luego tiene un 8 por 10 a la menos 312. Pues eso es 0, ¿no? Pero luego tiene 3.53 por 10 a la 160.
¿Eso es 0? Resulta, ok, Leo. No, ¿qué onda? ¿Qué pasó ahí? Ok, hay dos maneras de generar matrices en NumPy. Perdón, dicho, hay dos maneras que están por defecto en NumPy para generar matrices. La primera de ellas es empty, que genera un arreglo vacío. Y la segunda de ellos es cero. Zeros. Zeros lo que hace es, va a generar una matriz llena de ceros. Que de eso se entiende, ¿no? Pero, ¿por qué utilice empty? Resulta que empty va a reservar en memoria RAM una matriz de n por m, donde n es el número de renglones y m es el número de columnas, ¿no? Pero solo la va a reservar en memoria, no va a limpiar lo que esté ahí. Entonces, si ustedes estuvieron jugando Candy Crush antes de correr el programa, pues los valores de la RAM que había en ese lugar van a estar guardados ahí. Lo que hace empty simplemente es reservar el lugar. Un arreglo es como un camión del micro, ¿no? Si tú pides un camión vacío a la central porque vas a subir a tus alumnitos, pues tú esperas que llegue el camión con todos los asientos vacíos. Y eso es lo que hace Zeros. Pero si tú haces empty, si tú pides la función empty, lo único que le dices, quiero un vagón con 50 lugares. No le dijiste que venía vacío. Entonces va a venir gente lleno dentro del camión, ¿no? Y entonces nos va a importar a nosotros. Pues en realidad no, porque lo que estoy a punto de hacer es asignarle a cada lugar un valor. Entonces me da lo mismo cuánto valga antes, yo voy a asignar todos los valores ahorita. ¿Sí se entiende la diferencia entre empty y zeros? Zeros reserva la memoria y hace que todo sea cero. Empty reserva la memoria y la deja con los valores que esté ahí. Si en el asiento venía basura, había basura. Si en el asiento venía un hobo, hay un hobo. Si en el asiento viene la reina de Inglaterra, pues ahí se quedó la reina de Inglaterra. Y ahora nos toca correrla, ¿no? Entonces, ahora nos toca rellenar eso. ¿Cómo relleno entonces la lista? Ok. Pues necesito hacer dos forms, ¿no? El primero va a ser i in range. Sería el de las líneas, ¿no? For línea in líneas. Esto es como lo hicimos la vez pasada. Pero aquí yo quiero tener la coordenada que voy a llenar. Si hacemos for línea en líneas, simplemente línea va a tener el valor de cada línea, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Ok. Ejecutamos. Y pues simplemente me va a imprimir las líneas, ¿no? Entonces, tal vez yo quiera dividirlas, ¿no? Entonces, digamos que hay una variable auxiliar igual a línea.split con la separación de las comas. Ejecuto el código de nuevo y... ¿Por qué no lo está corriendo? Qué chistoso. Ahí está, ¿no? Entonces, en este momento que yo quisiera asignar a datos, yo tendría que asignar algo así. Datos, índice I, índice J, igual a float, igual a algo, ¿no? Igual a, digamos, a 0. Pero
El problema es que yo no tengo el índice de la línea. Yo solo voy leyendo las líneas y las voy imprimiendo, pero no tengo en qué índice vamos. Entonces resulta que a veces nos va a interesar hacer un for que nos itere entre los valores de la lista, pero también saber cuál es el índice de la lista en el que voy. ¿Sí se entiende qué es lo que quiero? O sea, me gustaría saber el índice y me gustaría saber el valor. Y eso les va a salir tanto en Python que ya hicieron una función que hace exactamente eso. Y se llama enumerate. Enumerate en inglés. Entonces, cuando ustedes hacen enumerate, en vez de iterar solo sobre una lista, les va a regresar el índice de la lista y el valor de la lista. Vamos a hacer un print para que se vea. No sé por qué está tan lenta mi máquina. Está súper lenta. A ver. Kernel, restart kernel, run on cells. A ver, ya lo reinicié. Corrió la 1, corrió la 2, corrió la 3, corrió la 4, corrió la 5. Ah, índice. Ahí está. Entonces, me está imprimiendo el índice I y luego el valor de la línea, ¿no? Tal vez para que se vea más bonito. El índice 0 vale esto, el índice 1 vale esto, el índice 2 vale esto. Y con esto, el índice I me va a decir en qué línea voy, en qué renglón voy de la lista que estoy leyendo, ¿no? La lista tiene 14 renglones y tiene 2 columnas. Entonces, vamos a hacerlo más chiquito y vamos a decirle que sea I. Entonces, I va a tener el renglón. ¿Ok? Hasta aquí queda claro qué hace enumerate. ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Quién sabe? Bien. Ok. Y entonces ahora voy a necesitar una variable auxiliar para machetear la línea, ¿no? Para dividir la línea. En split. Y que lo haga por comas. Y entonces, pues a mí me gustaría asignarle los datos, lo que valga aux, al renglón I. Vamos a intentar hacer eso. Y nos va a marcar un error. Porque resulta que datos está esperando números. Y aux es variable de texto. Entonces, si algún día mi máquina deja de estar busy, no tengo idea de por qué está tan lenta mi máquina. El pan. No. Ok, entonces queremos convertirlos a float. Entonces vamos a convertirlos a float y nos va a marcar un error. No sé por qué está tan lento. Y nos va a decir que float está esperando una variable de texto y le estoy pasando una lista. Entonces, resulta que para poder hacer esto, yo necesito convertir cada valor de auxiliar de una variable de texto de un string a un flotante. ¿Ok? Entonces, para hacer eso, yo necesito crear otro arreglo. Y entonces vamos a decirle x for x float x for x in range.
vamos a ponerle nombre completo. Columna for columna in aux. Esto que ven aquí es la manera pythónica de generar una lista sin tener que hacer un for. Se conoce como un for implícito. Lo que estoy diciéndole es que me itere sobre la lista de aux, la lista auxiliar de arriba, y que a cada valor de la lista le asigne el valor de columna. Y entonces me va a generar una lista convirtiéndome cada valor de la columna en un valor real. Y entonces, con eso, ya tengo yo mis datos leídos del archivo y guardados en el arreglo de datos. ¿Se entendió que es un for implícito? Sí, no, quién sabe. Yo no lo entendí. A mí tampoco me quedó muy claro. Ok. El error que nos había salido era porque la función float no puede convertir una lista de textos en una lista de números. Entonces yo tengo que hacer una transformación. La manera correcta de hacerlo sería lo siguiente. Temp igual a un arreglo vacío y luego hacer un for call in aux. Y entonces sería temp.append float call. De esta manera yo estoy generando una lista con los valores, con la conversión de texto a real de las columnas en mi variable auxiliar. ¿Este código sí se entiende? Estas tres líneas de aquí. ¿Sí o no, Fernando? Sí, yo ya veo la relación. Entonces, en vez de escribir estas tres líneas, en Python lo que ustedes pueden hacer es decirle, conviérteme a real el valor de cada columna para cada columna en mi lista auxiliar. Eso es lo que está diciendo esto. Y de hecho podríamos hacerlo todavía más sencillo. Estas 4 líneas de texto de arriba las podemos comprimir en una sola línea. Control X. Línea split. Entonces, todas estas líneas literalmente se pueden escribir como esta línea de aquí. Le estoy diciendo a cada línea del archivo de texto, divídemelo en columnas y cada columna conviértemela en entero. Y esa lista de columnas, guárdala en el renglón de datos I. Y simplemente ya tengo todos los variables, toda la lista del archivo del texto, esta, ya la tengo de este lado en memoria RAM. No entiendo por qué está tardándose tanto. Ok. ¿Ya quedó claro, Fernando? ¿Iván? ¿Sí? Sí. Muy bien. Sí, a mí ya. Ok. Entonces, ahora sí, vamos a graficar. Si algún día se decide terminar, ok. Ya los leyó. Ya los tengo en memoria RAM. Entonces, vamos a graficar. Estos de aquí. Entonces, ya instalamos Plotly. Ahora vamos a enseñarles a usar Plotly para graficar. Entonces, vamos a generar una figura y vamos a decirle a esa figura que va a ser go.figure. Si se acuerdan, Go era como le habíamos puesto a la librería, ¿no? Plotly.graphObjects as Go.
Entonces aquí lo único que le estoy diciendo es genérame un objeto figura, un objeto gráfico figura. De hecho, normalmente cuando nada más tengan una figura, como que el estándar de la industria es llamarle fig. Y luego a esa figura, pues quiero que le añadas una gráfica. Entonces vamos a ponerle add traces go.scatter. Entonces, add traces es una función que literalmente me añade un trazo, me añade una función. ¿Qué función voy a añadir? Quiero que me añada puntitos. ¿Por qué puntitos? Pues aquí tengo puntos, ¿no? Entonces, ¿cómo se le denomina una gráfica de puntos? Se le llama generalmente scatter. Y entonces le voy a decir, mis variables X son los datos y quiero que me tomes todos los datos de la columna 0. Y la variable Y pues son los datos y quiero que me tomes todos los datos de la columna 1. ¿Sí están de acuerdo, no? La columna 0 es la columna X, la columna 1 es la columna Y. Y espero que con eso lo imprima. Si no, ahorita lo arreglamos. Está lentísimo. No tengo idea de por qué está tan lenta mi máquina. Cells. A ver, restart, run cells. Ok, ya corrió el primero, ya corrió el segundo, ya corrió el tercero, ya corrió la cuarta. Y... me faltó un paréntesis. Ahí está. Entonces, ya lo leyó, ¿no? Y ya lo graficó. ¿Qué ventajas tiene Plotly? Plotly tiene la ventaja de que podemos hacerle zoom. Y podemos manipular rápidamente la gráfica sin tener tantos problemas. Vamos a pasarlo ustedes de este lado. Entonces puedo hacerle zoom, puedo moverla, puedo regresarme, puedo guardarla directamente desde aquí. Entonces, Plotly tiene muchas ventajas sobre Matplotlib. La primera ventaja es que funciona directamente en Jupyter Notebook. Y la segunda ventaja es que con menos código podemos obtener una gráfica bonita. Entonces aquí vamos a darle un poquito de tiempo a esto. Digamos que yo no quiero una gráfica con puntos y líneas. Digamos que yo quiero una gráfica de markers. Entonces, vamos a cambiar el modo. El modo, voy a decirle que solo me imprima markers. Y bueno, pues aparte de eso le tengo que decir qué marker quiero, ¿no? Entonces vamos a decir que sean, quiero que sean rojos y que tengan un ancho. Width 10. Entonces, vamos a correrlo así. ¿Por qué se está tardando tanto el PyPyKernel?
Tengo que revisar qué está pasando con mi Python. La gráfica debería ser casi instantánea. ¿Será porque tengo todas estas abiertas? A ver, lo reiniciamos y lo corremos de nuevo. Hmm. Ok, tengo que revisar claramente mi corrida. Sí, pues debería ser instantáneo. ¿Por qué no lo hizo? Markers. Hmm. Ah, caray, ¿por qué está mal escrito? Eso sí está raro. Hagamos un poco de trampa. Mode markers. Hmm. Hmm. Esto está raro. No sé por qué me está marcando error. Cierro el diccionario, cierro el scanner, cierro el... ¿Por qué me está marcando error el mode? Mode igual a markers. Sí, es markers. Ok. No tengo idea de por qué marcó error hace rato. Entonces, existen generalmente tres modos. Lines, markers y line markers. Entonces, si ustedes le ponen en modo de línea, debería imprimirlos solos con una línea. Si le ponen markers, debería imprimirnos solo con markers, solo con los simbolitos. No tengo idea de por qué no lo está haciendo. Chan, chan, chan. Ya lo hizo. Y el último es line markers, si no mal recuerdo. Que line markers es la opción por defecto y es el símbolo y la línea. ¿Cómo de que no? Hmm.
Está marcando errores con el line markers. Lines markers. Qué extraño está mi Python ahorita. Ok. Lines markers no lo está aceptando. Vamos a quedarnos con markers. Y bueno, para cambiar el forma, el simbolito, generalmente lo que se hace es poner un marker igual y se crea un pequeño diccionario donde vienen las cosas que le queremos asignar, como es color, que está esperando una variable de texto, por ejemplo rojo, y entonces nos cambia el tamaño, el color del símbolo a rojo. Si mi Python no se pone chistoso, claro está. Rayos, no sé por qué no corre. Creo que mi Jupyter se corrompió otra vez. Está bien chafa eso. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya lo corriste, ya lo corriste, ya lo corriste. Faltó un paréntesis. Ahí está. Entonces, si Jupyter no se pone chistoso, también podemos cambiarle el tamaño y, por ejemplo, hacerlos más grandes. No, sí está muy extraño mi Jupyter. Te estás graficando 15 puntos. Ahí está. No tengo idea de por qué se está dando tanto, pero ustedes deberían salirles relativamente rápido. Con 5. Con 10 creo que es el defecto. Sí, 10 está bien. Ok. Pues bueno. Entonces, todo esto para interpolar puntos en medio de estos dos, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a interpolar puntos. Entonces, vamos a generar puntos entre cada uno de los datos, ¿vale? Entonces, for i in range len datos, vamos a interpolar puntos. Entonces, vamos a definir que sea x y voy a generar datos entre el x1 y el x2. Entonces, eso, como lo habíamos hecho acá arriba, se podía hacer con arrange. Pero range solo funciona para valores enteros. Y generalmente, ahora que vamos a empezar a hacer algoritmos numéricos, vamos a estar trabajando con valores reales. Entonces, para generar datos reales, hay dos maneras de hacerlo. La primera de ellos es con una variable que se llama arrange. Arrange va a generar puntos entre A y B con una distancia de h y va a funcionar exactamente como lo hacíamos con range. Entonces, por ejemplo, yo puedo ponerle que lo haga de 0 a 100 y que se vaya de 0.1 en 0.1, ¿no? Vamos a hacerlo acá arriba para que vean cómo funciona range. Entonces, que nos imprime x, print x. Y entonces arrange nos va a generar una lista de valores desde el valor inicial hasta el valor final en pasos de h, donde h ahora puede ser flotante.
Esa es la primera manera de generar una lista de valores flotantes. La segunda puede ser, por ejemplo, np.linspace 0,100 y quiero que me genere 1000. Entonces que nos imprima X y que nos imprima X2. Entonces, que no nos imprime X2. La diferencia entre linspace y arrange es que arrange me va a generar 1000 datos entre 0 y 100 de manera equidistante, mientras que yo no sé cuántos datos me está generando range, solo sé que me los va a generar de punto 1 en punto 1. ¿Cuándo nos va a convenir usar uno? ¿Cuándo nos va a convenir usar el otro? Arrange nos va a convenir cuando yo quiero que los puntos sean exactamente con una distancia de 0.1. ¿Cuándo me va a convenir usar linspace? Me va a convenir cuando yo quiero exactamente 1000 datos. ¿Por qué? Porque arriba yo no sé cuántos hizo, ¿eh? Seguramente 999, pero vamos a ver. Arriba tiene 1000 y el de abajo los dos tienen 1000. Entonces, la diferencia no estuvo en el número de datos, estuvo en qué valores tenían. Este tiene 0.0, 0.1, 0.2, 0.3 hasta 99, 99.8, 99.9. Linspace tiene 0, 1.001, 1.2002 hasta 100. Entonces, linspace por defecto me va a incluir el primero y el último. Me va a incluir el valor inicial que yo le pedí y el valor final. np.range no va a tener el valor final, a menos de que yo explícitamente se lo pida. Pero, por ejemplo, aquí yo le puedo poner punto 2 y aquí, pues, ¿cuántos tendría yo que tener para que fuera de punto 2 en punto 2? ¿Alguien sabe? Tendría yo que tener 501, ¿no? Y ahora sí, los dos arreglos son iguales, salvo que el linspace incluye el 100. Entonces, range y linspace son lo que vamos a hacer para generar valores. En este caso, voy a utilizar... ¿Cuál utilizamos? ¿Cuál quieren utilizar? ¿Nadie? Bueno. Acá arriba me faltó uno, que va a ser importante al rato. Ok. Entonces, vamos a utilizar np.linspace. Entonces, yo quiero generar 10 datos entre el x0 y el x1, o entre el x1 y el x2. Entonces, en general van a ser datos y, 0. Y entonces va a ser np.linspace datos. Ay, ¿qué pasó ahí? Datos y, 0, datos y más 1, 0. Para que no marque error, le vamos a quitar 1. Y quiero que me genere 10 puntitos, ¿no? Y y, pues va a ser np. No. Linear interpolation. Y vamos a tener estos dos valores, ¿no? Vamos a tener datos y datos
y más 1. Y quiero los X. Y entonces vamos a decirle que a la gráfica de arriba, bueno, primero vamos a ver que lo haga bien, porque si no... Ahí está. Entonces, sí lo está haciendo bien. Y bueno, para ver que sí lo está haciendo bien, vamos a pedirle que los añada a mi figura. Entonces, copiamos el código de arriba y lo pegamos acá abajo. Entonces, voy a añadir los datos que estoy generando ahorita a la figura, pero pues van a ser X igual a X, Y igual a Y, y vamos a cambiarle el color. ¿Qué les parece? Gray. Y que los haga un poquito más chiquitos para que los distingamos. Y en el texto, vamos a decirle que sea interpolación lineal y que nos diga cuál es, ¿no? Y al final, para estar seguro que nos lo muestre, le ponemos el figure show. Entonces, está generando 10 puntos entre el dato XY y el XY más 1. Me los está interpolando linealmente y me los está graficando con puntitos verdes. Y si mi máquina no se muere en el proceso, esto no entiendo por qué está pasando, ¿eh? En sus graficar debería tomar menos de un segundo. Realmente no sé qué está pasando, que se trabó mi kernel. Y ahí está, ¿no? Entonces, pues tenemos la interpolación lineal 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, la 11, la 12, la 13. Y fuimos interpolando 10 puntitos entre cada una. Y una de las razones por las que el buen Salvador pidió que usáramos Plotly es porque la gráfica es bastante interactiva. Podemos ir modificando, ir incluyendo valores e ir haciéndole zoom sin necesidad de rehacer la gráfica. Cosa que en Matplotlib cada vez que queríamos graficar teníamos que rehacerla. Entonces, esa es la razón para usar Plotly. Y este es el código de interpolación lineal. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? ¿Line? No entendí, mi querido David. ¿A qué te refieres con line? Es que como me preguntó qué cuál usábamos, el arrange o el line space. Yo me Ya. refería a que usáramos el line space. Ya. Les soy sincero, tengo preparado el código para polinomial, pero mi máquina está actuando de una manera muy extraña. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le seguimos? ¿Lo paramos aquí? ¿Ustedes qué recomiendan? Si quiere, por ahí la podemos dejar aquí. Sí, yo creo que sí. Y el martes ya vemos interpolación polinomial y regresión lineal y polinomial. Está muy, muy extraño. No sé qué pasó. Bueno. La corremos rápido para que la vean. Y ya el lunes la codificamos y la explicamos, ¿no? Entonces, en general, la generalización de la interpolación lineal, el primero que la hizo fue Newton. Él agarró y dijo, ok, por 2 puntos pasa una línea, por 3 puntos pasa un polinomio de orden 2, por 4 puntos pasa un polinomio de orden 3, y él desarrolló
un algoritmo para encontrar estos polinomios que se llama el método de diferencias divididas de Newton. Este es el que viene por defecto en el temario, pero no es el que vamos a ver el martes, porque hay uno mucho más sencillo y mucho más rápido, que lo desarrolló Lagrange 100 años después. Lo que sí demostró Newton y que demostró Riemann y Lagrange es que el polinomio que pasa por 2 puntos, solo hay una línea que pasa por 2 puntos, ¿no? Y solo hay una parábola que pasa por 3 puntos, y solo hay un polinomio de orden 3 que pasa por 4. Entonces, no importa cómo calculemos los coeficientes, lo único que importa es cuáles son los coeficientes. Entonces, resulta que el método más sencillo de programar y más rápido de calcular los coeficientes es el de polinomios de Lagrange, y al final de cuentas obtenemos los mismos coeficientes. Entonces, el que vamos a ver es el de polinomios de Lagrange, y nos vamos a jugar un poco con la interpolación de diferentes números. Y vamos a ver cuándo colapsa la interpolación. Pero eso lo dejo para el martes, ¿vale? Y ese mismo día vemos la regresión lineal. ¿Ok? Vale, está bien. Bueno, pues entonces por aquí les dejamos. Empiezo a subir los videos. Cuídense, jóvenes. Igual, profe, ahí, suerte con su kernel. No sé qué pasó. Creo que voy a reinstalar Anaconda de nuevo. Está muy extraño mi sistema. ¿Vale? Pues entonces cuídense. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, profe.